Bienvenidos a un capítulo oscuro de la historia criminal estadounidense. En este video, exploraremos la vida y los horrores perpetrados por Ed Gein, el infame carnicero de Plainfield. Desde sus inicios turbulentos hasta sus perturbadores crímenes, desentrañaremos la trama inquietante que convirtió a Gein en una figura infame y dejó una marca indeleble en el folclore criminal. Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, se ha convertido en una figura legendaria del crimen, un nombre que evoca imágenes de horror y depravación. Nacido el 27 de agosto de 1906, en La Crosse, Wisconsin, la vida de Ed Gein estuvo marcada por una infancia turbulenta y una serie de eventos que lo catapultarían a la infamia en la historia criminal estadounidense. Ed Gein nació en el seno de una familia rural conformada por sus padres, George y Augusta Gein, y su hermano mayor, Henry. Sin embargo, fue la figura de Augusta, su madre, la que ejerció una influencia extraordinaria en su vida. Augusta era una mujer profundamente religiosa y dominante, cuyas creencias extremas y moralidad rigurosa dejaron una huella indeleble en la psique de Ed. Desde temprana edad, Augusta inculcó en Ed una aversión hacia las mujeres y una visión distorsionada de la moralidad. Su interpretación fanática de la religión y su creencia en la depravación del mundo exterior crearon un entorno opresivo en el hogar Gein. Augusta presentó a Ed y a su hermano un retrato sombrío del pecado y la impureza, generando una dinámica familiar marcada por la rigidez moral y la represión. En 1940, la familia Gein sufrió una pérdida significativa con la muerte de George Gein. La ausencia del padre dejó a Augusta como la figura dominante en la vida de Ed y su hermano Henry. La granja familiar se convirtió en un lugar de aislamiento y dependencia emocional, donde Augusta mantuvo un control estricto sobre sus hijos. La relación entre los hermanos Gein se volvió cada vez más estrecha durante este período de aislamiento. Dependían el uno del otro en medio de la opresión materna, y su conexión se volvió casi simbiótica. Sin embargo, la tragedia golpeó nuevamente en 1944 con la muerte de Henry, en un incidente durante la quema de un campo. Las circunstancias exactas de su muerte fueron objeto de especulación, y algunos sugirieron que la relación complicada entre los hermanos podría haber contribuido al trágico evento. La muerte de Augusta en 1945 dejó a Ed Gein completamente solo en la granja familiar. La figura dominante que había moldeado su visión del mundo y controlado cada aspecto de su vida ya no estaba. La soledad y el aislamiento marcaron un nuevo capítulo en la vida de Ed, llevándolo a un estado de desequilibrio mental y emocional. Con la desaparición de su madre, Ed Gein se encontró enfrentando un vacío emocional abrumador. La granja, que una vez fue el epicentro de su existencia controlada, ahora se convertiría en el escenario de sus perturbadoras obsesiones y prácticas macabras. La historia de Ed Gein alcanzó notoriedad en noviembre de 1957, cuando Bernice Warden, dueña de una tienda local, desapareció misteriosamente. Las sospechas llevaron a la policía a la propiedad de Ed Gein, ya que había sido visto rondando la tienda de Warden poco antes de su desaparición. El 16 de noviembre de 1957, la policía llegó a la granja de Gein para interrogarlo sobre la desaparición de Bernice Warden. Lo que descubrieron en el interior de la casa era más allá de cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Al ingresar a la casa, las autoridades se enfrentaron a una escena de pesadilla. Las paredes estaban revestidas con papel de periódico y trapos desgastados, y el aire estaba impregnado con un olor a decadencia. Las lámparas, hechas con pieles humanas, iluminaban la grotesca realidad que los esperaba. En una habitación se encontraron sillas tapizadas con piel humana, cráneos utilizados como objetos decorativos y una silla mecedora forrada con la misma materia prima macabra. Pero lo más inquietante estaba aún por descubrir. Dentro de la casa, la policía encontró una colección de trofeos macabros que revelaban la verdadera extensión de las acciones de Ed Gein. Partes del cuerpo humano, cuidadosamente conservadas y almacenadas, indicaban una obsesión retorcida con la anatomía femenina. Cráneos, huesos largos y órganos habían sido recolectados y clasificados meticulosamente como trofeos de sus actividades siniestras. La búsqueda también llevó a los investigadores a descubrir una colección de máscaras faciales confeccionadas a partir de los rostros de mujeres.
La idea de que Gain había creado estas máscaras para convertirse en sus víctimas reflejaba una mente profundamente perturbada. Uno de los hallazgos más impactantes fue un traje confeccionado con la piel de mujeres. Ed Gein admitió haber usado este macabro atuendo para asumir la identidad de su madre fallecida, Augusta. Este descubrimiento reveló la persistente obsesión de Gein con su madre y la profundidad de su conexión psicológica con ella. La frontera entre la realidad y la fantasía se desvanecía, y la figura de Augusta continuaba dominando la vida de su hijo incluso después de su muerte. A medida que la investigación avanzaba, se reveló que Ed Gein no solo se dedicaba a la profanación de tumbas para obtener partes del cuerpo humano, sino que también había cometido asesinatos para satisfacer sus oscuros deseos. Aunque inicialmente solo fue acusado del asesinato de Bernice Worden, la evidencia sugería su participación en otros crímenes sin resolver en la región. La manera en que Ed Gein acababa con sus víctimas variaba según las circunstancias. En el caso de Bernice Worden, la policía encontró evidencia de que fue asesinada en la tienda que ella regentaba. Sin embargo, los detalles exactos de cómo Gein cometió el asesinato no se han revelado completamente. Se cree que utilizó armas como una pala o un arma de fuego, pero la información específica sobre sus métodos es escasa y, en algunos casos, incierta debido a la naturaleza confusa y contradictoria de las declaraciones de Gein durante la investigación. Lo más aterrador de Ed Gein fue su tendencia a fabricar objetos macabros y trofeos utilizando partes del cuerpo humano. Además de las lámparas, sillas y máscaras mencionadas anteriormente, se encontraron cráneos usados como tazones y utensilios, así como una correa hecha con pezones humanos. Esta macabra colección de objetos revela la mente retorcida de Gein y su habilidad para convertir sus perversiones en artefactos grotescos. La identificación de las víctimas específicas de Ed Gein sigue siendo un desafío, ya que algunas de las partes del cuerpo encontradas en su posesión eran difíciles de rastrear. Las autoridades también descubrieron que Gein había estado recolectando piezas de cuerpos desde tumbas locales durante años antes de ser descubierto. Es importante destacar que, debido a la naturaleza perturbadora de sus crímenes, la información disponible a menudo es vaga o inconsistente. La historia de Ed Gein ha sido objeto de numerosos relatos sensacionalistas y adaptaciones cinematográficas, lo que ha contribuido a crear una imagen mitificada y retorcida de sus acciones. A pesar de ello, el hecho de que haya sido responsable de actos tan grotescos y aberrantes sigue siendo innegable, dejando una cicatriz indeleble en la historia del crimen estadounidense. A medida que cerramos este capítulo, recordemos que la historia de Ed Gein es un recordatorio sombrío de los límites de la cordura y la complejidad de la condición humana. Si bien hemos explorado la oscuridad, esperamos que este viaje nos impulse a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión en nuestra sociedad. Agradezco su compañía en este recorrido por los pasajes más tenebrosos de la historia criminal. Si les ha intrigado este relato, no olviden suscribirse, dar like y activar las notificaciones para no perderse futuros viajes por el lado más oscuro de la humanidad. Hasta la próxima exploración en este fascinante y a veces perturbador mundo del crimen.